Hay algo en el silencio del desierto que parece guardar secretos. El viento que atraviesa las dunas arrastra consigo ecos de voces que un día pronunciaron palabras en lenguas casi olvidadas. Y si cierras los ojos por un instante, tal vez puedas sentir el calor de aquel sol antiguo sobre tu piel, el mismo sol que fue testigo del nacimiento y la caída de uno de los imperios más grandes que la humanidad haya conocido jamás. Esta noche vamos a caminar juntos por una tierra donde el pasado aún respira. Una tierra de montañas que tocan el cielo, de llanuras infinitas donde ejércitos marcharon, de palacios tan magníficos que parecían haber sido levantados por los propios dioses. Vamos a atravesar más de 2500 años de historia para encontrar a Persia, un nombre que hoy suena como una melodía distante, pero que alguna vez hizo temblar y maravillarse al mundo entero. Persia. Pronuncia ese nombre lentamente y sentirás como cada sílaba lleva consigo el peso de siglos. No es solo un lugar en el mapa. Es una idea, un sueño, una civilización que brilló con tal intensidad que su luz aún nos alcanza hoy, reflejada en ruinas milenarias, en poemas que todavía se recitan, en jardines que imitan aquellos paraísos persas que un día existieron. Pero ¿qué fue realmente Persia? ¿De dónde vino? Como un pueblo que pastoreaba ovejas en montañas remotas, llegó a gobernar desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras de la India. ¿Cómo lograron crear un imperio tan vasto que tardabas meses en cruzarlo a caballo, y aún así mantenerlo unido? Prosperó, admirado incluso por sus enemigos. La historia que estás a punto de escuchar no es simplemente sobre reyes y batallas. Es sobre personas que amaron, sufrieron, soñaron. Es sobre mercaderes que cruzaron rutas imposibles llevando seda y especias. Es sobre poetas que escribieron versos bajo la luz de las estrellas. Es sobre constructores que levantaron columnas que desafiaban la eternidad. Es sobre una civilización que no solo conquistó territorios, sino también corazones y mentes. Antes de sumergirnos en esta jornada, necesito que te prepares. Olvida por algunos momentos el mundo que te rodea. Deja que tu mente viaje conmigo a través del tiempo. Vamos a volver a una época cuando el mundo era joven y lleno de posibilidades, cuando imperios nacían y morían como las estaciones del año, y cuando Persia estaba a punto de cambiar el curso de la historia para siempre. Imagina una noche clara en la meseta iraní, hace más de 2500 años. El cielo está repleto de estrellas, tantas que parecen multiplicarse cada segundo que miras hacia arriba. El aire es frío, cortante, trae consigo el aroma de especias y el olor distante de fogatas encendidas en campamentos nómadas. A lo lejos puedes escuchar el sonido amortiguado de caballos, el tintineo de armaduras de bronce, el murmullo de hombres que preparan el desayuno antes del amanecer. En este momento, en el corazón de lo que hoy llamamos Irán, algo extraordinario está por suceder. Tribus que durante siglos vivieron separadas, luchando entre sí por pastos y agua, comienzan a unirse bajo el liderazgo de un hombre cuyo nombre atravesaría los milenios. Su nombre era Ciro, y él todavía no sabía que sería llamado el Grande. No podía imaginar que su legado inspiraría a conquistadores, poetas y filósofos durante siglos y siglos después de su muerte. Pero la historia de Persia no comienza exactamente con Ciro. Comienza mucho antes, en las brumas del tiempo, cuando pueblos indoeuropeos descendieron de las estepas del norte y se establecieron en ese territorio hostil y hermoso a la vez. Esos pueblos eran los medos y los persas, pastores y guerreros que traían consigo una cultura rica, una lengua melódica y una visión del mundo que mezclaba lo práctico con lo divino. Trata de visualizar ese momento. Las montañas Zagros se elevan como gigantes dormidos, creando una barrera natural entre Mesopotamia y la meseta iraní. Fue en esas montañas donde los primeros persas encontraron refugio y fuerza. Era una tierra dura que no perdonaba a los débiles, pero que recompensaba a los resilients con valles fértiles, manantiales de agua pura y una posición estratégica envidiable. Los persas no llegaron como conquistadores. Llegaron como supervivientes. Venían de tierras más al norte, empujados por otros pueblos, buscando un lugar donde establecerse. Y encontraron ese lugar en lo que ellos llamarían Parsa, la tierra de los persas. Allí construyeron aldeas sencillas, criaron ganado, cultivaron lo que la tierra árida les permitía cultivar. Durante generaciones vivieron así, en una existencia que podríamos llamar humilde. No había grandes ciudades.
No había palacios de mármol. Solo comunidades pequeñas, unidas por lazos de sangre y necesidad, gobernadas por ancianos y jefes tribales. Pero dentro de esa aparente simplicidad, algo se estaba gestando. Una identidad. Un sentido de pertenencia. Una forma de ver el mundo que los haría únicos. Mientras tanto, no muy lejos, otro pueblo estaba construyendo su propio destino. Los medos, primos cercanos de los persas, habían logrado algo extraordinario. Habían unificado sus tribus y creado un reino poderoso. Tan poderoso que incluso los temibles asirios, aquellos guerreros despiadados que habían aterrorizado Mesopotamia durante siglos, tuvieron que tomarlos en serio. Y aquí es donde nuestra historia realmente comienza a tomar forma. Porque los persas, esos pastores de las montañas, estaban bajo el dominio de los medos. Pagaban tributo. Enviaban soldados cuando se les pedía. Eran, en cierto sentido, un pueblo sometido. Pero no resentido. Los medos no eran crueles. No esclavizaban. Permitían que los persas mantuvieran sus costumbres, su lengua, su forma de vida. Y fue en este contexto, en este equilibrio delicado entre dominación y libertad, que nació Ciro. El año exacto no lo sabemos con certeza. Los registros son fragmentarios, las fechas se pierden en la distancia del tiempo. Pero sabemos que nació en algún momento alrededor del año 600 antes de nuestra era, en una familia noble de la tribu aqueménida. Las leyendas sobre su nacimiento son muchas. Algunas dicen que su abuelo, el rey de los medos, tuvo un sueño terrible. Soñó que de su hija crecería una vid tan grande que cubriría toda Asia. Los magos, los sacerdotes zoroástricos, interpretaron el sueño como una advertencia. El hijo de su hija lo destronaría. Entonces ordenó que el bebé fuera asesinado. Pero como en tantas historias antiguas, el bebé sobrevivió. Fue criado por un pastor o tal vez por su propia familia, dependiendo de cuál versión de la historia escuches. Lo cierto es que Ciro creció, y con él creció algo más grande que un simple hombre. Una visión. Una ambición. Un destino. Ahora bien, si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque algo en ti busca más que entretenimiento superficial. Buscas conocimiento, buscas historias que te transporten, que te hagan sentir parte de algo más grande. Y si es así, te invito a que te quedes con nosotros en este viaje. Suscríbete a este canal para no perderte ninguna de las historias que tenemos preparadas. Activa la campanita para que cada vez que subamos un nuevo viaje al pasado, seas el primero en saberlo. Y si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapa contarla, déjanos un like, porque eso nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido para ti. Ciro creció en un mundo que estaba cambiando. La meseta iraní no era un lugar aislado del resto del mundo. Por el contrario, estaba en el centro de rutas comerciales que conectaban Oriente con Occidente. Caravanas pasaban constantemente, trayendo noticias, mercancías, ideas. Y con ellas venían historias sobre los grandes imperios que dominaban el mundo conocido. Al oeste estaba Lidia, un reino rico más allá de toda imaginación, donde se decía que los ríos arrastraban oro y donde habían inventado algo revolucionario, la moneda. Al sur estaba Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes, de las zigurats que tocaban el cielo, de los astrólogos que leían el futuro en las estrellas. Al este estaban las tierras misteriosas de la India, de donde venían especias que valían su peso en plata. Y más allá, mucho más allá, se hablaba de un imperio en el extremo oriente donde la seda se tejía como si fuera magia. Ciro escuchaba estas historias. Las absorbía. Aprendía. Porque a diferencia de muchos nobles de su tiempo, él no solo quería gobernar. Quería entender. Quería saber qué hacía grande a un imperio, que lo mantenía unido, que hacía que los pueblos conquistados aceptaran a sus conquistadores o se rebelaran contra ellos. Y mientras Ciro crecía y aprendía, el imperio medo comenzaba a mostrar grietas. Su rey, Astiages, el mismo que según las leyendas había ordenado matar a Ciro cuando era bebé, se había vuelto impopular. Era caprichoso, cruel en ocasiones, y lo más peligroso de todo, había perdido el respeto de sus generales y nobles. El poder de un rey en aquellos tiempos no venía solo de su linaje. Venía de su capacidad de inspirar lealtad, de ganar batallas, de mantener próspero a su pueblo.
Imagina por un instante la tensión que debió existir en aquellos años. Los nobles medos murmuraban en los pasillos de palacio. Los soldados persas, obligados a servir bajo las órdenes medas, comenzaban a preguntarse por qué debían obedecer a un rey que ni siquiera era de su pueblo. Y en medio de todo esto, Ciro, ya un hombre joven, carismático, inteligente, comenzaba a emerger como una alternativa. No sabemos exactamente cómo comenzó la rebelión. Los registros históricos de esa época son escasos y a menudo contradictorios. Pero sabemos el resultado. Alrededor del año 550 antes de nuestra era, Ciro lideró a los persas en una revuelta contra los medos. Y lo extraordinario no fue que ganara, aunque eso por sí solo ya era notable. Lo extraordinario fue cómo ganó. Muchos generales medos, hartos de Astiages, simplemente cambiaron de bando. Se unieron a Ciro. Porque Ciro tenía algo que Astiages había perdido. Tenía visión. Tenía un plan. Y más importante aún, tenía la capacidad de hacer que otros creyeran en ese plan. No prometía solo riquezas o poder. Prometía un mundo mejor, más justo, donde los pueblos pudieran mantener sus costumbres, donde la diversidad fuera una fortaleza y no una debilidad. Cuando Ciro finalmente entró en Ecbatana, la capital meda, no lo hizo como un conquistador sediento de sangre. No saqueó la ciudad. No masacró a sus habitantes. No humilló a Astiages públicamente, aunque tenía todo el derecho y el poder para hacerlo. En cambio, trató a los medos con respeto. Les permitió mantener posiciones importantes en el nuevo gobierno. Integró el ejército medo con el persa. Y de esta forma, lo que podría haber sido simplemente un cambio de dinastía se convirtió en el nacimiento de algo completamente nuevo. Nació el imperio persa. Pero no como los imperios que lo habían precedido. Asiria había gobernado por el terror, destruyendo ciudades, deportando poblaciones enteras, dejando tras de sí un rastro de sangre y cenizas. Babilonia había gobernado por la gloria de sus dioses y de su ciudad, exigiendo tributo y sumisión absoluta. Egipto había gobernado por la autoridad divina de sus faraones, considerando a todos los extranjeros como bárbaros indignos. Pero Ciro tuvo una idea diferente. Una idea que era tan revolucionaria para su tiempo que incluso hoy, más de 2500 años después, sigue siendo difícil de implementar completamente. La idea de que un imperio podía ser fuerte precisamente porque respetaba la diversidad de sus pueblos. Que no necesitas destruir la identidad de otros para gobernarlos. Que la tolerancia no es debilidad sino sabiduría. Claro que Ciro era un conquistador. No nos engañemos romanticizando demasiado. Era un hombre de su tiempo, y su tiempo era violento. Lideró ejércitos, sitió ciudades, derrotó a reyes. Pero incluso en la conquista, mostraba una característica que lo diferenciaba. Después de vencer, ofrecía términos generosos. Permitía que los reyes derrotados mantuvieran cierta autonomía si aceptaban su autoridad. No imponía la religión persa a los conquistados. No destruía templos. Al contrario, muchas veces los restauraba. Y esta estrategia, que algunos de sus contemporáneos debieron considerar débil o ingenua, resultó ser brillante. Porque cuando conquistas por el terror, en el momento en que muestres cualquier signo de debilidad, tus súbditos se rebelarán. Pero cuando conquistas y luego gobiernas con justicia relativa, cuando permites que las personas mantengan lo que les da identidad y dignidad, entonces no solo conquistas territorios. Conquistas lealtad. La primera gran prueba de esta filosofía vino con Lidia. El reino de Creso, el hombre más rico del mundo antiguo. Creso había escuchado sobre el ascenso de Ciro con preocupación. Un nuevo poder estaba surgiendo en el este, y los poderes establecidos siempre ven con recelo a los recién llegados. Entonces Creso hizo lo que hacían los reyes de aquella época cuando enfrentaban decisiones importantes. Consultó al oráculo de Delfos. El oráculo le dio una respuesta ambigua, como era su costumbre. Le dijo que si atacaba a Persia, destruiría un gran imperio. Creso, confiado en su riqueza y en sus alianzas, interpretó esto como una profecía de victoria. No se le ocurrió que el gran imperio que destruiría podría ser el suyo propio. La guerra entre Lidia y Persia fue breve pero intensa. Creso tenía un ejército formidable, con la mejor caballería de la época.
Pero Ciro tenía algo más valioso que armas superiores. Tenía ingenio. Cuando los dos ejércitos se enfrentaron, Ciro usó una táctica inesperada. Colocó camellos en la primera línea. Los caballos lidios, que nunca habían visto ni olido camellos, entraron en pánico. La disciplinada caballería de Creso se convirtió en un caos de animales aterrorizados. La victoria persa fue total. Sardes, la capital de Lidia, cayó. Y Creso, el hombre más rico del mundo, se convirtió en prisionero. Aquí es donde la historia se vuelve reveladora. Según las crónicas, Creso fue condenado a morir en una pira. Pero mientras las llamas comenzaban a lamerlo, gritó el nombre de Solón, el sabio griego que años atrás le había advertido que nadie debería considerarse afortunado hasta el día de su muerte. Ciro, intrigado, detuvo la ejecución y preguntó a Creso por qué había gritado ese nombre. Creso le contó sobre Solón y su advertencia. Y Ciro, reflexionando sobre las palabras del sabio griego, sobre cómo la fortuna puede cambiar en un instante, sobre cómo él mismo podría estar un día en el lugar de Creso, lo perdonó. Más que eso, lo convirtió en uno de sus consejeros. Esta historia, sea completamente cierta o embellecida por los historiadores posteriores, nos dice algo fundamental sobre Ciro. Tenía la capacidad de aprender, incluso de sus enemigos. Tenía la sabiduría de saber que la clemencia puede ser más poderosa que la crueldad. Y tenía la visión de entender que un imperio no se construye solo con espadas, sino también con ideas. Con Lidia conquistada, Ciro controlaba ahora las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Las riquezas de Creso pasaron a los tesoros persas. Pero más importante que el oro era lo que ese oro representaba. Ciro ahora tenía los recursos para construir algo más grande. Tenía los medios para hacer realidad su visión de un imperio que abarcara el mundo conocido. Pero había una ciudad que obsesionaba a Ciro. Una ciudad cuyo nombre resonaba en todo el mundo antiguo con un poder casi mágico. Babilonia. La ciudad de Nabucodonosor, de los jardines colgantes, de la torre que según las leyendas había intentado alcanzar el cielo. Babilonia no era solo una ciudad. Era un símbolo. Era el corazón de Mesopotamia, la cuna de la civilización, el lugar donde la escritura había nacido, donde las matemáticas y la astronomía habían florecido durante milenios. Controlar Babilonia significaba controlar el mundo. O al menos eso es lo que creían todos en aquella época. Sus murallas eran tan anchas que 2 carros podían correr sobre ellas lado a lado. Sus puertas estaban decoradas con ladrillos esmaltados que mostraban leones, toros y dragones en colores tan vívidos que parecían cobrar vida bajo el sol. El río Eufrates fluía a través de ella, trayendo vida y comercio desde las tierras altas hasta el Golfo Pérsico. Pero Babilonia en tiempos de Ciro no era la Babilonia de Nabucodonosor. Su rey, Nabonido, era un hombre extraño, obsesionado con la arqueología y con cultos religiosos antiguos que la mayoría de los babilonios habían olvidado. Había abandonado Babilonia para vivir en el oasis de Tema, en Arabia, dejando el gobierno en manos de su hijo Belsasar. Y esta ausencia, este abandono del corazón simbólico y religioso del imperio, había creado un profundo resentimiento entre los sacerdotes y el pueblo. Ciro observaba todo esto. Sus espías le traían informes detallados. Sabía que Babilonia estaba madura para la conquista, no por su debilidad militar necesariamente, sino por su debilidad espiritual. El pueblo había perdido la fe en sus gobernantes. Y Ciro entendía algo que muchos conquistadores no logran comprender. Las ciudades no se conquistan solo con ejércitos. Se conquistan ganando los corazones de quienes viven en ellas. Entonces Ciro hizo algo extraordinario. Comenzó una campaña de propaganda antes incluso de lanzar su campaña militar. Envió mensajes a los babilonios diciéndoles que él no venía como un destructor sino como un libertador. Que respetaría a Marduk, el dios principal de Babilonia, que los sacerdotes habían dicho que Nabonido había abandonado. Que restauraría las antiguas tradiciones. Que devolvería a Babilonia su gloria. Y cuando finalmente su ejército llegó a las puertas de la gran ciudad, en el año 539 antes de nuestra era, algo increíble sucedió. Las puertas se abrieron. No hubo batalla. No hubo asedio. Los sacerdotes de Marduk, hartos de Nabonido y su hijo, simplemente dejaron entrar a Ciro.
El conquistador persa entró en Babilonia sin derramar una gota de sangre. Trata de imaginar ese momento. Las calles más famosas del mundo antiguo, llenas de gente que observaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Ciro, montado en su caballo, avanzando lentamente, respetuosamente, hacia el gran templo de Marduk. Y allí, frente a los sacerdotes y el pueblo reunido, se arrodilló. Se postró ante el dios babilonio. Declaró que había venido por orden de Marduk para restaurar la justicia. Este gesto, esta muestra de respeto hacia los dioses y las tradiciones de un pueblo conquistado, era algo prácticamente desconocido en aquella época. Los asirios habrían destruido el templo y llevado la estatua de Marduk como trofeo. Otros conquistadores habrían impuesto sus propios dioses. Pero Ciro entendía que el verdadero poder no viene de destruir lo que otros consideran sagrado, sino de mostrarse capaz de honrarlo. Y así, sin una sola batalla, Babilonia pasó a formar parte del imperio persa. Pero Ciro no se detuvo ahí. Hizo algo más, algo que resonaría a través de los siglos. Liberó a los pueblos que los babilonios habían deportado. Entre ellos estaban los judíos, llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor décadas atrás, después de la destrucción de Jerusalén. Ciro emitió un decreto. Un cilindro de arcilla que aún existe hoy, que puedes ver en el Museo Británico si alguna vez vas a Londres. En ese cilindro, escrito en caracteres cuneiformes, Ciro declara que todos los pueblos deportados pueden regresar a sus tierras. Que pueden reconstruir sus templos. Que pueden adorar a sus dioses como deseen. Algunos historiadores modernos lo llaman la primera declaración de derechos humanos de la historia. Y aunque esa afirmación puede ser debatida, lo que no se puede debatir es que era algo revolucionario para su época. Para los judíos, este decreto fue nada menos que milagroso. Habían pasado décadas lamentando junto a los ríos de Babilonia, preguntándose si alguna vez volverían a ver Jerusalén. Y ahora, este rey persa, este adorador de Ahura Mazda, les estaba dando no solo permiso sino recursos para regresar y reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido. En la Biblia hebrea, Ciro es llamado el ungido de Dios, el único rey no judío que recibe ese título. Es llamado pastor, libertador, el instrumento de la voluntad divina. ¿Pero por qué Ciro hacía esto? Era simplemente bondad. Era estrategia política. Probablemente era una mezcla de ambas. Ciro era un zoroastriano, seguidor de las enseñanzas de Zaratustra, el profeta que había predicado sobre la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Y en esa visión del mundo, restaurar templos, permitir que los pueblos adoren a sus dioses, era parte de estar del lado de la luz, del lado del bien. Pero también era pragmático. Ciro sabía que un imperio tan vasto como el que estaba construyendo no podía mantenerse unido solo por la fuerza. Necesitaba que los pueblos conquistados lo aceptaran. Necesitaba que lo vieran no como un tirano extranjero sino como un gobernante legítimo. Y la mejor manera de lograr eso era respetar lo que cada pueblo consideraba sagrado. El imperio crecía. De las montañas de los Medos hasta el Mediterráneo. De las estepas de Asia Central hasta el Golfo Pérsico. Era el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Y Ciro lo gobernaba con una combinación de fuerza militar, astucia diplomática y una visión que estaba adelantada siglos a su tiempo. Pero construir un imperio es una cosa. Mantenerlo es otra completamente diferente. Ciro sabía esto. Entonces comenzó a crear las estructuras que permitirían que el imperio sobreviviera más allá de su propia vida. Dividió el imperio en satrapías, provincias gobernadas por sátrapas, gobernadores que tenían considerable autonomía pero que debían rendir cuentas al rey. Creó un sistema de caminos que conectaba las diferentes partes del imperio. Estableció un servicio de mensajería tan eficiente que un mensaje podía viajar desde Susa hasta Sardes en cuestión de días, una velocidad increíble para aquella época. Y construyó una nueva capital. No en la antigua Ecbatana de los Medos, no en la conquistada Babilonia, sino en el corazón de la tierra persa original. La llamó Pasargada. Allí ordenó construir un palacio, jardines, un parque de caza. Pero más importante, allí construyó su tumba. Una estructura simple, elegante, muy diferente de las pirámides egipcias o de las tumbas monumentales de otros reyes.
Era una pequeña casa de piedra sobre una plataforma, rodeada de jardines. Modesta pero digna. Como el propio Ciro. Porque a pesar de todo su poder, a pesar de gobernar medio mundo conocido, Ciro nunca se llamó a sí mismo un dios. Los faraones egipcios eran dioses vivientes. Los reyes babilonios reclamaban autoridad divina. Pero Ciro, aunque devoto seguidor de Ahura Mazda, se veía a sí mismo como un hombre. Un hombre con una misión, sí. Un hombre elegido por los dioses, quizás. Pero un hombre al fin y al cabo. Y en esa humanidad, en ese reconocimiento de su propia mortalidad, había una grandeza que ningún título divino podría haber otorgado. Los años pasaban. El imperio estaba consolidado. Pero Ciro no era un hombre que pudiera quedarse quieto. Siempre había otra frontera que explorar, otro pueblo que integrar al imperio. Y fue esa inquietud la que finalmente lo llevaría a su destino. En el año 530 antes de nuestra era, Ciro decidió lanzar una campaña contra las tribus nómadas del noreste. Los maságetas, un pueblo de las estepas, guerreros formidables que vivían a caballo, que no conocían ciudades ni fronteras fijas. Eran como el viento, imposibles de atrapar, imposibles de derrotar en su propio territorio. La reina de los maságetas se llamaba Tomiris. Cuando Ciro le envió una propuesta de matrimonio, claramente una maniobra política para anexar su territorio sin lucha, ella la rechazó. Le envió un mensaje directo. Le dijo que se contentara con gobernar lo que ya tenía, que no buscara añadir el pueblo de ella a sus conquistas. Pero si insistía en la guerra, que se preparara para ella. Ciro no escuchó la advertencia. Tal vez después de tantas victorias, había comenzado a creerse invencible. Tal vez la edad y el éxito habían nublado su juicio. O tal vez simplemente era su destino. Cruzó el río que separaba su imperio del territorio de los maságetas. La primera batalla fue un engaño. Ciro dejó un campamento aparentemente desprotegido, lleno de vino y provisiones. Los maságetas, que no conocían el vino, atacaron el campamento, bebieron hasta emborracharse y fueron fácilmente capturados o asesinados por las tropas persas que esperaban escondidas. Entre los capturados estaba el hijo de Tomiris, un joven príncipe que al despertar de su borrachera y darse cuenta de lo que había sucedido, de cómo había caído en una trampa tan simple, pidió a Ciro que le quitara las cadenas. Y cuando Ciro, en un gesto de magnanimidad, accedió, el joven príncipe inmediatamente tomó una daga y se quitó la vida. Prefirió la muerte al deshonor de haber sido capturado por un truco. Cuando Tomiris recibió la noticia de la muerte de su hijo, su dolor se transformó en una furia fría y calculada. Envió otro mensaje a Ciro. Le dijo que ahora realmente probaría la sangre que tanto parecía ansiar. Que vendría por él. Y cumplió su palabra. La batalla que siguió fue diferente a todas las que Ciro había librado antes. Los maságetas no luchaban como los ejércitos organizados de las ciudades. Eran como una tormenta de flechas y caballos. Aparecían, atacaban, desaparecían. Y cuando el ejército persa intentaba perseguirlos, se encontraba más y más adentrado en territorio hostil, lejos de sus líneas de suministro, rodeado por un enemigo que conocía cada colina, cada río, cada camino de escape. Los registros de esa batalla son fragmentarios. Algunos dicen que duró un día entero. Otros que fueron varios días de escaramuzas brutales. Pero todos coinciden en el resultado. El ejército persa fue destrozado. Y Ciro, el gran Ciro, el conquistador de Media, Lidia y Babilonia, el libertador de los judíos, el fundador del imperio más grande que el mundo había conocido, cayó en combate. Hay una historia sobre lo que sucedió después. Dicen que Tomiris buscó el cuerpo de Ciro entre los miles de muertos. Cuando lo encontró, ordenó que le cortaran la cabeza y la sumergió en un odre lleno de sangre. «Saciaste tu sed de sangre», le dijo al cadáver del rey. «Ahora bebe hasta hartarte». No sabemos si esta historia es verdad o una leyenda creada para darle un final dramático a la vida de un hombre extraordinario. Pero lo que sí sabemos es que Ciro murió lejos de casa, en las estepas, luchando contra un enemigo que no podía ser conquistado con los métodos que le habían funcionado en todas partes. Su cuerpo fue llevado de vuelta a Pasargada. Fue colocado en esa tumba simple que él mismo había ordenado construir.
Y sobre la tumba, según el historiador griego Estrabón, había una inscripción. Oh hombre, quienquiera que seas y de donde quiera que vengas, porque sé que vendrás, yo soy Ciro, quien fundó el imperio de los persas. No me envidies este pequeño pedazo de tierra que cubre mi cuerpo. Así terminó la vida de Ciro el Grande. Pero su historia, su legado, apenas comenzaba. Porque lo que Ciro había construido no era simplemente un imperio. Era una idea. Y las ideas, a diferencia de los hombres, no mueren tan fácilmente. Su hijo Cambises heredó el trono. Era un hombre capaz pero atormentado, siempre viviendo bajo la sombra de su padre. Conquistó Egipto, algo que ni siquiera Ciro había logrado, añadiendo el último de los grandes imperios antiguos al dominio persa. Pero su reinado fue corto y terminó en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que se suicidó. Otros que murió en un accidente. Lo que siguió fue un periodo de caos, de pretendientes al trono, de rebeliones en diferentes partes del imperio. Y fue entonces cuando surgió otro hombre extraordinario. Darío. No era de la línea directa de Ciro, pero era de la familia aqueménida. Era joven, ambicioso, brillante. Y junto con 6 nobles persas, ejecutó un golpe de estado, eliminó a los pretendientes al trono y se proclamó rey. Pero proclamarse rey y ser aceptado como rey son cosas muy diferentes. El imperio que Darío heredó estaba al borde de desintegrarse. Rebeliones estallaban por todas partes. En Babilonia, en Media, en las satrapías orientales, en Egipto. Durante casi 2 años, Darío hizo poco más que apagar incendios, marchando de un extremo del imperio al otro, sofocando rebeliones, restaurando el orden. Y lo logró, no solo con fuerza militar sino con la misma mezcla de dureza y clemencia que Ciro había empleado. Pero Darío no se contentó con simplemente preservar lo que Ciro había construido. Quería mejorarlo, expandirlo, perfeccionarlo. Y tenía ideas muy claras sobre cómo hacerlo. Si Ciro había sido el conquistador y el visionario, Darío sería el organizador y el constructor. Tomaría el imperio que Ciro había forjado con la espada y lo transformaría en algo más sofisticado, más duradero. Comenzó con la administración. Reorganizó las satrapías, definió claramente las responsabilidades de cada sátrapa, estableció un sistema de impuestos más justo y predecible. Creó una moneda imperial, el dárico, que circuló por todo el imperio facilitando el comercio. Completó el sistema de caminos que Ciro había iniciado. El Camino Real, como se llamó, conectaba Susa con Sardes, más de 2.500 kilómetros de camino pavimentado con estaciones de descanso cada cierta distancia. Un viajero a pie tardaba 3 meses en recorrerlo, pero los mensajeros del rey, con caballos frescos en cada estación, podían hacerlo en una semana. Y Darío construyó. Oh, cómo construyó. Si visitas Irán hoy, las ruinas más impresionantes que verás no son de Pasargada, la capital de Ciro. Son de Persepólis, la capital que Darío comenzó a construir alrededor del año 518 antes de nuestra era. Persepólis no era solo un palacio. Era una declaración. Era Darío diciéndole al mundo entero, miren lo que podemos hacer. Miren nuestro poder, nuestra riqueza, nuestra gloria. La ciudad fue construida sobre una plataforma masiva tallada en la roca de la montaña. Escaleras monumentales llevaban a la terraza principal, y esas escaleras estaban decoradas con relieves que mostraban delegaciones de todos los pueblos del imperio trayendo tributo al rey. Medos, elamitas, bactrianos, egipcios, indios, cada uno representado con su vestimenta tradicional, llevando los productos característicos de su región. No era solo arte. Era propaganda. Era una forma de mostrar que el imperio persa no era una tiranía de un pueblo sobre otros, sino una unión de muchos pueblos bajo un rey justo. Las columnas de Persepólis se elevaban a más de 20 metros de altura, coronadas con capiteles que representaban toros y leones. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones en 3 idiomas, persa antiguo, elamita y babilónico, para que todos en el imperio pudieran leer las proclamaciones del rey. Y en esas inscripciones, Darío dejó su visión clara. Yo soy Darío el gran rey, rey de reyes, rey de las tierras que contienen todo tipo de hombres, rey de esta gran tierra que se extiende lejos. Pero Darío no era solo un constructor de monumentos.
Era también un conquistador. Expandió el imperio más allá de lo que Ciro había logrado. Conquistó partes de la India, llegando hasta el valle del Indo. Cruzó al otro lado del Bósforo y sometió partes de Tracia, convirtiéndose en el primer rey asiático en poner pie en Europa. El imperio ahora se extendía desde Libia hasta la India, desde las estepas de Asia Central hasta el norte de Grecia. Era más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera visto antes. Y sin embargo, fue en Grecia donde el imperio encontraría su primer gran fracaso. Las ciudades griegas de Jonia, en la costa de lo que hoy es Turquía, se rebelaron contra el dominio persa. Y Atenas, esa pequeña ciudad-estado al otro lado del mar Egeo, tuvo la audacia de enviarles ayuda. Para Darío, esto era intolerable. ¿Cómo se atrevía esa insignificante ciudad a desafiar el poder del Rey de Reyes? Entonces envió un ejército. Un gran ejército, con las mejores tropas del imperio. Cruzaron el Egeo, desembarcaron en la llanura de Maratón, a pocos kilómetros de Atenas. Y allí, en el año 490 antes de nuestra era, sucedió algo que nadie había anticipado. Los atenienses, superados en número pero luchando por su libertad en su propia tierra, atacaron. Y contra todas las probabilidades, ganaron. El ejército persa fue derrotado, tuvo que retirarse, dejar Grecia. Para el imperio persa, Maratón fue apenas un contratiempo. Era un imperio tan vasto que una derrota en su frontera occidental apenas se notaba. Pero para los griegos, Maratón fue todo. Fue la prueba de que los persas podían ser derrotados. Fue el nacimiento de la idea de que la libertad podía vencer a la tiranía, que el coraje podía superar al número. Darío juró venganza. Comenzó a preparar una invasión masiva de Grecia. Pero antes de que pudiera llevarla a cabo, en el año 486 antes de nuestra era, murió. Había gobernado durante 36 años, transformando el imperio de Ciro en una máquina administrativa perfecta, en un poder que dominaba el mundo conocido. Pero había dejado un asunto sin terminar. Grecia. Su hijo Jerjes heredó no solo el trono sino también la obsesión con Grecia. Y Jerjes era un hombre determinado a superar a su padre. Reunió un ejército como nunca se había visto antes. Los historiadores griegos hablan de millones de soldados, aunque ese número es casi seguro una exageración. Pero incluso si restamos el embellecimiento, estamos hablando de cientos de miles de hombres de todos los rincones del imperio. Persas, medos, bactrianos, egipcios, fenicios, todos marchando juntos hacia el oeste. En el año 480 antes de nuestra era, ese ejército cruzó el Helesponto sobre un puente de barcos. Cuentan que Jerjes se sentó en un trono de mármol sobre una colina y observó durante 7 días y 7 noches mientras su ejército cruzaba. Y mientras observaba, dicen que lloró. Uno de sus consejeros le preguntó por qué lloraba cuando estaba a punto de lograr la mayor conquista de la historia. Y Jerjes respondió que lloraba porque dentro de 100 años, ninguno de esos hombres que veía pasar, ninguno de ellos estaría vivo. Lloraba por la brevedad de la vida humana. La invasión comenzó bien. Las ciudades griegas del norte se rindieron sin luchar. Tesalia cayó. Y cuando el ejército llegó al paso de las Termópilas, ese estrecho desfiladero entre las montañas y el mar, encontró solo una pequeña fuerza de espartanos y sus aliados bloqueando el camino. 300 espartanos liderados por su rey Leónidas. Lo que sucedió en las Termópilas se convertiría en leyenda. Durante 3 días, ese pequeño grupo de hombres contuvo al ejército más grande que el mundo había visto. Los persas atacaban en oleadas y los espartanos los rechazaban. Finalmente, un traidor griego mostró a los persas un camino de montaña que rodeaba la posición espartana. Leónidas, sabiendo que todo estaba perdido, envió a la mayoría de sus aliados a retirarse, pero él y sus 300 espartanos se quedaron. Lucharon hasta el último hombre. Y en su muerte, se convirtieron en inmortales. Pero su sacrificio solo retrasó lo inevitable. El ejército persa continuó su avance. Llegó a Atenas. La ciudad estaba evacuada. Los atenienses habían huido a las islas cercanas. Y Jerjes, furioso por la resistencia que habían mostrado, ordenó que la ciudad fuera quemada. La Acrópolis, los templos, todo fue reducido a cenizas. Parecía que Grecia había caído.
Pero entonces sucedió algo extraordinario en el estrecho de Salamina. La flota griega, principalmente ateniense, enfrentó a la flota persa en aguas estrechas donde el número superior de los persas se convirtió en una desventaja. Los barcos persas chocaban entre sí, se enredaban, mientras los griegos maniobraban con precisión en aguas que conocían perfectamente. Fue una derrota catastrófica. Jerjes, observando desde la costa, vio cómo su flota era destrozada. Y en ese momento, algo cambió en Jerjes. Tal vez fue el miedo de quedar atrapado en Grecia sin una flota que lo llevara de regreso. Tal vez fue la comprensión de que esta guerra no podía ganarse tan fácilmente como había pensado. Dejó un ejército en Grecia bajo el mando de su general Mardonio y regresó a Persia. Al año siguiente, en Platea, ese ejército también fue derrotado. Grecia había sobrevivido. Y aunque el imperio persa seguía siendo inmenso, aunque seguía controlando la mayor parte del mundo conocido, algo había cambiado. La ilusión de invencibilidad se había roto. Y una vez que esa ilusión se rompe, una vez que los pueblos sometidos ven que el gigante puede sangrar, las semillas de la rebelión comienzan a germinar. Los años que siguieron vieron al imperio entrar en una especie de estasis. Seguía siendo poderoso, rico, impresionante. Pero ya no crecía. Las satrapías más distantes comenzaron a volverse cada vez más independientes en la práctica, aunque seguían pagando tributo nominalmente. Los sátrapas se comportaban como pequeños reyes en sus provincias. La corte en Persópolis se volvió cada vez más aislada de la realidad del imperio, perdida en rituales y ceremonias. Hubo momentos de resurgimiento, es cierto. Hubo reyes capaces que intentaron restaurar la gloria de Ciro y Darío. Pero la tendencia general era de declive lento. Y entonces, en el año 336 antes de nuestra era, llegó Alejandro. Alejandro de Macedonia. Tenía solo 20 años cuando cruzó el Helesponto con un ejército de apenas 30.000 hombres. El rey persa de ese momento, Darío III, no le dio mucha importancia al principio. Era solo otro aventurero griego. Pero Alejandro no era como otros. Había sido entrenado por Aristóteles. Había crecido leyendo sobre los héroes de la Ilíada. Y venía con algo más peligroso que un ejército. Venía con un sueño. Las batallas que siguieron, en Gránico, en Isos, en Gaugamela, fueron victorias totales para Alejandro. El ejército persa, a pesar de su tamaño, a pesar de sus recursos, no pudo detener a las falanges macedonias. Darío III huyó. Y Alejandro, siguiendo sus pasos, conquistó una ciudad tras otra. Babilonia abrió sus puertas como lo había hecho para Ciro siglos atrás. Susa cayó. Y finalmente, Alejandro llegó a Persópolis. Lo que hizo allí es motivo de debate entre historiadores. Algunos dicen que fue una venganza calculada por lo que Jerjes había hecho a Atenas. Otros dicen que fue un acto de borrachera, que durante una fiesta una cortesana ateniense lo convenció de quemar el palacio. Pero el resultado fue el mismo. Persópolis, la ciudad que Darío había construido para mostrar la gloria eterna de Persia, ardió. Las columnas se agrietaron con el calor. Los techos de cedro colapsaron. Los relieves se ennegrecieron con el humo. Y con ese fuego, el imperio persa terminó. Darío III fue asesinado por sus propios hombres poco después. Alejandro se proclamó sucesor de los reyes persas, pero su imperio no duraría mucho. Moriría joven, y su imperio se fragmentaría entre sus generales. Pero aquí está lo extraordinario. El imperio persa había terminado, sí. Pero lo que Persia representaba no murió. Durante los siglos que siguieron, bajo los seleucidas, bajo los partos, bajo los sasánidas, la idea de Persia continuó. La lengua persa sobrevivió. Las tradiciones persas sobrevivieron. Y cada pocos siglos, Persia resurgía, como un ave fénix de sus propias cenizas. Hoy, más de 2000 años después de Alejandro, Irán, el nombre moderno de Persia, sigue siendo una nación. Las ruinas de Persópolis todavía están ahí, en el desierto, testigos silenciosos de una gloria pasada. Y si visitas esas ruinas, si caminas entre esas columnas rotas, si tocas esos relieves gastados por el tiempo, puedes sentir algo. Un eco. Una memoria.
Una presencia de algo que fue grande y que, de alguna manera, sigue siendo grande. Porque ves, los imperios pueden caer. Las ciudades pueden ser quemadas. Los reyes pueden morir. Pero las ideas, las culturas, las formas de ver el mundo que crean los grandes imperios, esas cosas son más resistentes que el bronce, más duraderas que la piedra. La idea de Ciro, de que un imperio puede ser fuerte respetando la diversidad. La idea de que la tolerancia no es debilidad sino sabiduría. Esas ideas sobrevivieron a Persia. Y en cierto sentido, siguen vivas hoy. Cada vez que un gobierno decide respetar las diferencias culturales de su pueblo en lugar de suprimirlas. Cada vez que un conquistador decide mostrar clemencia en lugar de crueldad. Cada vez que alguien reconoce que el verdadero poder viene no de la fuerza bruta sino de ganar corazones y mentes. En esos momentos, el espíritu de Ciro vive de nuevo. Y hay otra lección que Persia nos enseña. La lección de la impermanencia. Jerjes lloró al ver su gran ejército porque sabía que dentro de 100 años, todos estarían muertos. Pero podríamos extender esa reflexión. Dentro de 500 años, su imperio también estaría muerto. Dentro de 1000 años, su lengua habría cambiado tanto que sus propias inscripciones necesitarían ser traducidas para que sus descendientes las entendieran. Nada dura para siempre. Ni siquiera los más grandes imperios. Ni siquiera las civilizaciones más brillantes. Todo cambia. Todo pasa. Todo se convierte en ruinas y en historias. Y tal vez esa sea la razón por la cual estas historias son tan importantes. Porque somos tan frágiles, tan temporales, necesitamos recordar. Necesitamos saber que otros vinieron antes que nosotros, que construyeron cosas grandes, que soñaron sueños imposibles. Y que aunque todo lo que construyeron eventualmente cayó, el simple hecho de que lo intentaran le da significado a la existencia humana. Así que cuando mires al cielo nocturno, como lo hicieron los persas hace tantos siglos. Cuando sientas el viento del desierto. Cuando escuches historias del pasado. Recuerda que eres parte de una cadena que se extiende hacia atrás en el tiempo, conectándote con Ciro, con Darío, con todos aquellos persas anónimos que vivieron, amaron, trabajaron y murieron hace más de 2000 años. Sus cuerpos son polvo. Sus nombres están olvidados. Pero su legado, de alguna forma misteriosa, vive en ti. Y con eso, nuestra jornada por Persia llega a su fin. Hemos caminado juntos desde las montañas Zagros hasta las llanuras de Babilonia. Hemos visto el ascenso de un imperio que cambió el mundo. Hemos sido testigos de su gloria y su caída. Y ojalá, en algún pequeño rincón de tu mente, estas imágenes, estas historias, permanezcan. Para que la próxima vez que escuches el nombre Persia, no sea solo una palabra en un libro de historia. Sino un mundo completo de personas reales, de sueños y fracasos, de grandeza y humanidad. Si este viaje al pasado te ha conmovido, si has sentido aunque sea por un momento esa conexión con aquellos que vivieron hace tanto tiempo, te invito a que no dejes que termine aquí. Comparte esta historia con alguien que conozcas. Deja un comentario contándome qué parte te impactó más. Dale like si crees que estas historias merecen ser contadas. Y si quieres seguir viajando conmigo a través del tiempo, explorando otras civilizaciones, otros imperios, otros mundos olvidados, suscríbete y activa las notificaciones. Porque hay tantas historias aún por contar, tantos mundos por redescubrir, y me encantaría que me acompañaras en cada uno de esos viajes. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por escuchar. Gracias por recordar conmigo. Que duermas bien. Que tus sueños te lleven a lugares antiguos y hermosos. Y hasta nuestro próximo encuentro, hasta nuestra próxima aventura en las profundidades del tiempo. Buenas noches.